El día de hoy empezamos esta clase que se llama Programa de Educación Financiera. Para los emprendedores la educación financiera es muy importante. ¿Por qué? Porque en el proceso, cuando yo ya estoy construyendo mi empresa o mi negocio, es importante conocer de qué manera yo voy a administrar esos ingresos, esos costos y esos gastos. Cuando yo voy a crear un proyecto o un negocio, es importante conocer de qué manera voy a distribuir lo que gano para lo que yo estoy comprando, ¿no? Y de esa forma incluso tener un pequeño ingreso para, en este caso, ahorrar y poder financiar a corto o mediano plazo otros tipos de inversiones, ¿no? Proyectos, o con el mismo puede incrementar más mi capacidad de producción. En este caso, en este aspecto, algo muy importante es que nosotros tengamos en cuenta qué es el crédito. Todos sabemos que el crédito es un instrumento que todos los bancos dan a los usuarios o los clientes mediante un concepto de préstamo. Es decir, que el banco a ti te da un préstamo de un dinero y ese compromiso que tú tienes con el banco eh, te permite a ti poder financiar esos emprendimientos o negocios que tienes. Te da esa facilidad. Y aquí es muy importante, ¿no? Entonces el banco contigo queda de acuerdo a una tasa de interés, queda de acuerdo a unas cuotas, el tiempo de pago, ese interés, de qué manera tú lo vas a pagar, si va a ser un interés fijo o va a ser un interés variable. Entonces, teniendo en cuenta el concepto del crédito, ya indiqué antes la importancia de ese crédito para nuestros negocios, es para financiarlo, para poder nosotros en la actualidad de nuestros negocios poder adquirir mayor capacidad de producción, es decir, tengo mayores clientes que necesitan mi producto pero no me abastezco. Necesito contratar personal y necesito más materia prima y más maquinaria. Para eso sirve el crédito. La importancia del crédito también es que te permite comprar activos fijos, como lo mencioné, puede ser terreno, puede ser maquinaria, equipos de cómputo o de oficina, suministros de oficina, equipamientos que te van a permitir crecer de una forma más eficiente, más rápida y óptima en tu negocio, dentro del mercado. Por lo general, en el mercado vas a encontrar en los bancos créditos de consumo, microcréditos. Estos créditos de consumo, microcréditos, por lo general están direccionados para las personas suplir alguna necesidad. Por ejemplo, si es de consumo, puede ser turismo, viajes, compras. Y microcrédito puede ser algo que tenga alineado a algún negocio que tú necesites, como capital de trabajo, créditos comerciales para adquisición de algún tipo de producto. En este caso, aquí también podría entrar los créditos vehiculares también, los de vivienda, que ya son hipotecarios. Por lo generalmente esos créditos que los bancos te prestan tienen un tiempo de maduración, es decir, un ciclo de vida de la fecha que queda estipulado por contrato. Es decir, si yo he determinado un año, 2 años o 5 años a cuotas fijas, pues eso es importante, ya que si yo tengo que pagar, por ejemplo, todos los 30 de cada mes, y si yo no cancelo, esto se llamaría vencimiento cuando ya no cancelo a la fecha, es decir, pago 2, 3 días después. Ese pago se convierte en un vencimiento, pagas pero con atraso. Probablemente según la política de cada empresa, si hay atrasos, probablemente hay instituciones
que no te castigan, pero cuando ya el plazo pasa y supera los 10, 15, 20 días, ya te cobran una tasa de interés por mora. Entonces, por eso es importante el cumplimiento en los pagos de las fechas determinadas por los bancos o las casas comerciales. La maduración del crédito, como yo indicaba, los microcréditos por lo general suelen darte un plazo de 15 días, pero ya eso ya se llamaría en este caso vencimiento. Sin embargo, la maduración de crédito también, cuando ya ha pasado de un vencimiento, se convierte luego en un crédito castigado, perdón, en una cartera castigada. ¿Qué quiere decir eso de cartera castigada? Significa que las empresas invierten en un abogado, eso se llama un proceso judicial, y significa, si tú compraste, por ejemplo, en Orbehogar, en Créditos Económicos, en Claro, en Movistar, en CNT, la ley indica que pasaba de 1080 días, de 1080 días en adelante, la institución tiene la obligación de reportarte como cartera castigada. Entonces, la empresa puede, en este caso los 1080 días, reportarte. Entonces esa cartera castigada te va a afectar porque tiene ya costos administrativos. Supongamos que tú debías $200. Donen, no escucho nada, nada, nada. Están dando ya clases. Sí, ya estamos dando clases. Señora Narcisa, creo que me confirma, porque no escucho nada. Dios. Sí, Profe, estamos. se escucha, sí se escucha, lo que pasa es que no, las diapositivas no se han ampliado, salen al tamaño de la pantalla donde estamos nosotros, así pequeñas. De aquí Profesor, sí si está grabando para Pues poder sí, ver sí quizás se escucha y se ve, en solo alguna que hay que darle grabación. clic a la Retomando lo que nos quedamos en la maduración del crédito, entonces el crédito comercial dura de 1080 días, es decir, que a partir de los 1080 días las casas comerciales pueden reportarte como una cartera castigada, es decir, ya le envían esto a un abogado para que realicen la gestión de la cobranza. Es decir, que si debías $100, te va a tocar pagar ahora como 200 o $300 por costos administrativos. Se infla la deuda. El crédito de consumo y micro, en cambio, demoran en banco 180 días. Y los créditos hipotecarios 1080 días. Más o menos casi cerca de 3 años para que te incurran en enviarte a una cartera castigada. Y eso es ya un poquito más riesgoso, porque la ley indica que la ley de buro de crédito indica que la persona por incumplimiento en cartera castigada tiene 3 años de imposibilidad de gestionar crédito en banco. Es decir, que durante 3 años no podrás gestionar ningún crédito. Me voy a conectar desde mi computadora, profesor, mil disculpas, pero me puede Sí, sí, está ayudar con bien. el ingreso. Está bien, está bien. Listo. Entonces, continuando, ahora tenemos ventajas y desventajas del crédito. ¿Qué ventajas nosotros tenemos cuando solicitamos un crédito? Bueno, tenemos ventajas que nos permite financiar los negocios, como antes habíamos indicado. Puede financiar nuestros proyectos, nos permite tener el poder adquisitivo para poder financiar cosas emergentes dentro del negocio de la empresa. Nos permite también crear nuestro propio historial crediticio, que es decir, cuando yo nunca he tenido un crédito en mi vida, entonces necesito crear un historial crediticio. En ciertos casos, consolidar las cuentas de pago también. Bueno, entonces tenemos todos esos beneficios, desventajas. Bueno, dependiendo de cómo se encuentre el mercado, las tasas de interés podrían subir, podrían bajar. Por lo general siempre hay bastante variabilidad de las tasas, dependiendo también de la inflación en el país. Genera intereses que aumentan los costos de los productos. Correcto, porque a veces cuando tenemos, por ejemplo, necesitamos pagar de pronto a nuestros proveedores por la materia prima que compramos, a veces nuestros proveedores podrían subir los precios y eso podría afectar el pago o los valores que anteriormente teníamos ya calculados, ¿no?
si se cumplen con los pagos o no, podría afectar el cumplimiento de pagos no solamente con proveedores, sino también en la parte operativa de la empresa, en el caso los ingresos no hayan sido los requeridos, por ejemplo, como en situaciones de pandemia, ¿no? Un momentito, déjenme verificar. Entonces, como teníamos, ahí tenemos las desventajas de lo que es respecto a lo que requiere, a lo que es los créditos, ¿no? Obtener un crédito, por lo general también podría darte una expectativa falsa de liquidez en el caso de que tú no sepas manejarlo bien. Por ejemplo, tú no necesitas un crédito y estás bien, y sin embargo gestionas un crédito, pero gestionas un crédito y pides de más de lo que tú realmente no puedes pagar. Entonces terminas endeudándote y pagando tasas de interés muy elevadas, cuando terminas prácticamente endeudándote con el banco, y eso sucede porque a veces no planificamos bien lo que ganamos con lo que gastamos. Y sucede que a veces terminamos pidiendo más de lo que necesitamos. Esos son desventajas que a veces nosotros podríamos tener, ¿no? El sobreendeudamiento es otro peligro, un riesgo que los bancos, por ejemplo, miden. Cuando hay un sobreendeudamiento, el uso de crédito para los gastos, verifican esos gastos, se verifican si realmente hiciste, por ejemplo, tienes elevadas las cuentas por cobrar de tu negocio. Entonces, para ese tipo de sobreendeudamiento, también hay formas de tratar de manejar la situación siempre y cuando no, como yo decía, no me infle demasiado en deudas con bancos, dando créditos a mis clientes. Entonces, imagínense que el exceso de créditos podría afectar realmente los ingresos y las actividades operativas del negocio. En ese caso, déjenme verificar un momentito, que tengo a alguien que creo que quiere entrar. Entonces, ¿cómo evitar el sobreendeudamiento? Es importante cuando nosotros hicimos el flujo de caja, esa herramienta nos ayuda también a poder entender de qué manera nosotros distribuimos durante el mes o los 12 meses, cómo nosotros distribuimos esos ingresos. Podemos verificar cuánto gastamos, cuánto ganamos, cuántos son los costos y los gastos, y de esa forma identificar cuánto es mi utilidad mensual. Entonces, en base a la utilidad mensual, yo puedo decir, ok, si yo gano 500 o 800 dólares de utilidad, significa que yo no puedo gastar más de eso. Es decir, pagando personal, pagando gastos de la empresa, pagando alquileres, pagando materia prima, y después de eso te queda una utilidad, estamos bien. Si te queda un total de $1000, entonces tú podrías pagar un crédito de $500. Por lo general siempre es recomendable, o sea, en la parte crediticia, del 100% de lo que tú ganas, el banco te da por lo general el 50%, la mitad. Si tú, por ejemplo, generas $2000, el banco te puede prestar 1000. Por eso el banco siempre busca la forma de protegerse y no arriesgarse en el máximo, ¿no? Aunque también hay bancos que te podrían dar, y si tus ingresos no son muy altos, podrías terminar pagando una deuda que no de pronto con el tiempo se te podría hacer un poco complicado, ¿no? Priorizar gastos. Entonces, saber administrar simplemente los gastos. ¿Para qué voy a necesitar? Y si realmente ese gasto es necesario, usarlo. Pero si no es necesario el gasto en mi negocio y veo que es un gasto innecesario, improductivo, entonces sería más bien una mala inversión gastar en algo que no me va a ayudar. Siempre es importante revisar las deudas. Cuando yo tengo el dinero suficiente para poder endeudarme, voy a ver si me voy a endeudar en una inversión, es decir, voy a comprar maquinaria nueva. Pero el gerente o el jefe de la empresa siempre tiene que pensar algo.
esa inversión, esa deuda que me voy a meter, realmente la voy a recuperar a corto plazo o a mediano plazo o a largo plazo. Entonces son preguntas que tienes que siempre es importante analizar. Si te vas a meter a una deuda, trata de que esa deuda la puedas recuperar en el corto plazo, en el menor tiempo posible, para que tú puedas financiar tus operaciones en tu negocio. Entonces, mientras más rápido tengas dinero, liquidez, más rápido vas a poder, en este caso, salir de tus deudas. Revisar los productos financieros. En el mercado vas a encontrar muchos instrumentos para financiar tu negocio. Vas a encontrar desde bonos, créditos, préstamos, tarjetas de crédito. Y si nos vamos al sector de las inversiones, a las bolsas de valores, tenemos acciones, tenemos, no sé si todavía existirán estos bonos soberanos pero creo que lo que más hay son las acciones, que es lo que tú compras, una acción de una empresa, pero esos son para las personas que tienen y les gusta sobre todo invertir y desean y tienen conocimientos para poder de pronto invertir en una empresa y ganar un rédito, un ingreso. Si la empresa pierde, entonces también voy a perder, ¿no? También hay facturas comerciales negociables, ese es otro instrumento financiero de inversión. Liquidar los créditos con otro crédito, eso también es un riesgo. A veces cuando yo tengo un crédito, por ejemplo, hay que saber manejar esto, ¿no? Si yo no tengo un buen ingreso, por ejemplo, mi ingreso sea menos del sueldo básico, y a mí me dan una tarjeta de crédito de $5,000, por decir, ¿no? Un ejemplo. Pero si mi sueldo es de $300, menos del sueldo básico. Entonces imagínense que yo en 3 meses o en 5 meses me gasto esos $5,000. Entonces lo tendría que diferir a cuotas. Y esas cuotas podrían ser más altas que mi sueldo. Es decir, terminaría con la palabra clave que hablamos al inicio, sobreendeudamiento. Significa valores que han excedido del rango normal de lo que tú por lo generalmente está en la normalidad tuya de poder pagarlo. Entonces esos son sobreendeudamientos, picos que han excedido. Pues hay formas de tratar de evitar, como les indiqué, siempre y cuando es planificando, como les indiqué al inicio, destinar los ingresos extras del pago de tus deudas a fin de liquidar lo más rápido posible. Es decir, cuando tú tengas dinero, los ingresos que entran en el mes, y si hubo buena utilidad, pues en el mes de enero, esa utilidad al siguiente mes puedes usarla para liquidar un valor, de pronto una deuda que tengas, con el fin de que seamos cumplidos, ¿no? Y no tengamos esa responsabilidad o ese problema de que al cliente lo tachan por cumplimiento. Central de riesgos. Aquí vamos a topar un tema muy importante. Anteriormente en el periodo de Rafael Correa, si no mal recuerdo que era 2016 o 17, el buró de crédito ya se había eliminado. Perdón, la central de riesgo. Y luego apareció el buró de crédito. El buró de crédito es la central de datos en donde se reporta la información y se aloja y se encuentra la base de datos de todos los clientes a nivel nacional. A partir de los 18 años tú te encuentras ya en el buró. Entonces todas las personas dicen, pero quiero saber si estoy en el buró de crédito o no. Otros dicen si estoy en central de riesgo o no. Todo el mundo está en en el buró de crédito. Todos. Entonces, lo que pasa es que hay unos que no tienen comportamiento crediticio porque en su vida han sacado crédito. Y hay otros que sí lo tienen. Entonces, en el Ecuador existen 3 empresas
de buró de crédito. El buró de crédito, que actualmente el que más se utiliza a nivel nacional y el que es utilizado por los bancos privados en su totalidad, es el de la empresa que se llama Equifax. La mayoría debe haber escuchado esa empresa de buró de crédito. Esa empresa es la que les da los reportes a las instituciones financieras para saber si tú estás apto para obtener un crédito o no. Luego está el reporte de que se llama la central de datos de reportes de calificación, la que reporta la superintendencia de bancos o la central de datos. Ahí se encuentra toda la información también del buró de los clientes. No es la misma, porque si tú, por ejemplo, te consultas en la super de bancos, que ahí es gratuito, no tiene ningún costo, tú te haces una cuenta y ya puedes consultar, pero todas las instituciones comerciales y bancarias del sector privado no están registradas ahí dentro del reporte de buró de la super de bancos. Más bien está en el de Equifax. Entonces eso es importante cuando nosotros, por ejemplo, queremos sacar un crédito. A veces le sale score 900 puntos en la super de bancos y se van con eso al Banco del Pacífico. Y Banco del Pacífico le verifica y dice, usted tiene una deuda con casa comercial. Por esa razón no le podemos dar crédito. Entonces imagínense, ¿no? El buró de crédito realmente lo reportan las casas comerciales, los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, todas ellas son las que reportan estos datos al buró de crédito. En este caso, la más posicionada a nivel nacional sería Equifax. ¿Y qué se encuentra en ese reporte de buró de crédito? Tenemos lo que es la calificación del score. Ahí existen 3 niveles. El primero, la calificación y la que consideran hoy actualmente los bancos para otorgar un crédito, es el de 911 a 999 puntos, que es un riesgo muy bajo. Es decir, el de color verde, el que ustedes están visualizando a su lado derecho. De 911 a 999 puntos. Menos de eso tenemos al score, el de en medio, que es un score de 376 a 910, que determina un riesgo medio. Los bancos no están aceptando casi ese tipo de puntaje. Probablemente las cooperativas sí. Ellas no serían tan exigentes como los bancos del sector privado. Las cooperativas aceptan de 890, 900, 910. Y el score de 1 a 375 es un score demasiado bajo. La mayoría que tiene este score de 1 a 375 son esas son esas personas que han gestionado créditos por cuestiones de casas comerciales como CNT, las empresas telefónicas, TV Cable, las empresas de venta por catálogo. Entonces, son reportados aquí porque tienen créditos o deudas con estas empresas y a veces dejan pasar años. Y como les indiqué anterior en la lámina anterior, ya a partir de 3 años lo reportan estas personas como cartera castigada. Y aquí en esta tablita podemos ver el nivel de cumplimiento en base al puntaje. ¿Cómo lo determina aquí Equifax? En los rangos de riesgo, es decir, que de 955 a 999 es un 10% de riesgo, podemos decir que no tiene mucho riesgo. Pero las personas como la de 140 a 620 tienen un 80% de riesgo. Estamos hablando prácticamente que hay bastante personas con ese nivel de incumplimiento en este caso.
y sobre todo de riesgo para otorgarle un crédito, porque estas personas de pronto incumplirían las fechas, los días, de pronto no pagarían ese crédito que los bancos están otorgando. Por eso que es importante que cuando uno vaya a gestionar un crédito, pueda gestionar un crédito que realmente pueda pagarlo, ¿no? Es importante ahora cuando uno va a tomar un crédito que las personas por lo general puedan analizar bien su situación económica y realmente si es necesario y si realmente pueden pagarlo, puedan tener una deuda y ahí sí poder ser cumplidos. En ese aspecto yo ahorita voy a hacerles un ejemplo. Déjenme ver si les puedo... Déjenme ir acá. Yo voy a hacer ahorita un ejemplo para mostrarles el caso de un cliente que yo tengo aquí. Ok, miren, aquí les presento, esto es un reporte de buró de crédito por la empresa Equifax. Esto es un reporte de buró de crédito. Ustedes pueden visualizar aquí arriba reporte 360 y aquí está la empresa Equifax, la que yo les decía. Ahora poco les hice un reporte a una clienta mía y como es el caso de esta persona, para solo como parte académica, les voy a mostrar. Esta persona en el buró, ¿qué nomás te sale? Mira, por eso que cuando tú vas al banco, el primer requisito que el banco hace es ver tu reporte de crédito. Es decir, esta información. Esta información solo los bancos la tienen con autorización y firma tuya, la pueden revisar. Y hay bancos que no lo solicitan, simplemente lo hacen para ver si está bien tu score o no. Entonces, este es el informe de buró de crédito de esta persona. Y esta persona incluso le sale la información si tiene RUC o no en el SRI. Le sale si está activo, qué tipo de contribuyente es, si es RUC o es RICE, el establecimiento, si está obligado a llevar contabilidad o no, cuándo fue que este RUC lo abrió. Entonces, aquí te enseña el resumen. Por ejemplo, esta persona dice que tiene saldo total de operaciones impagos. Eso significa que la persona no tiene ninguna deuda registrada con nadie. La persona aquí está muy bien, está al día. ¿Tiene operaciones con demanda judicial? Tampoco. ¿Tiene cartera castigada? Tampoco. ¿Valores vencidos? Tampoco. Pero sucede que esta persona no tiene score. Si se dan cuenta, no tiene el score porque en su vida ha sacado un crédito. Esto sucede cuando hay personas que nunca han sacado crédito. Esto puede ser en el caso de algunas de ustedes que nunca han sacado crédito, les va a aparecer esto. Miren, está todo limpio. La persona está limpiecita, lo único que tiene es RICE, nada más. Pero para estas personas, ¿qué es lo que se recomienda? Que para que le salga el score, tiene que sacar un crédito mínimo, puede sacar un plan de pronto en alguna empresa, o sacar algún artículo en alguna empresa que reporte buró de crédito. La mayoría piden planes en Claro, en Movistar. Entonces, ¿Una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. Y cuando hacen con el esposo, por ejemplo, ¿también aparece ahí o no aparece? Perdón, ¿no le escucho? Sí, cuando uno hace con el esposo, por ejemplo, a adquirir una casa, uno hace un préstamo, ¿eso también aparece allí o solamente cuando es a nombre de solo de uno? El banco, supongamos que yo soy el banco y usted es la clienta. Yo en este momento reviso su buró. Supongamos que te fue a su buró. Y el banco le pregunta a usted y le pregunta el nombre y los datos de su esposo. Si es casado, usted tiene que entregarle el número de cédula. Ellos lo único que hacen es revisarle a usted y le revisan el número de cédula. Con el número de cédula le revisan cómo está su informe de buró. Si su esposo tiene deudas y usted es la que quiere el crédito, sería rechazada. Cuando son casados.
Si su esposo no tiene ninguna deuda y está limpio, y usted está muy bien en el buró, tiene un buen puntaje, entonces el crédito sí le dan a usted. Así sería entonces. Eso es importante. Sí, es correcto. Entonces, de esta forma, este es un ejemplo de una persona que nunca ha sacado crédito. La única solución es que saque un crédito mínimo de un plan telefónico y ahí ya le sale el score. Y eso sí, el secreto simplemente del manejo del score es que la persona sea cumplida con los pagos. Si se demora 1, 2 o 3 días de demora, la empresa le reporta al buró y el castigo creo que serían 10, 20, 30 puntos. Si el siguiente mes se demora otra vez, otros 30, 50 puntos menos. Y así sucesivamente. Aparte, abajo tienes un historial crediticio que aquí no está, no se ve, porque esta persona nunca ha sacado créditos. Miren, ya les voy a mostrar cuando una persona ha incumplido. Estas son cosas importantísimas cuando uno quiere sacar un crédito y a veces lo desconoce, ¿no? Déjenme darles uno. Creo que aquí tengo uno con una persona que ya sacó crédito. Ya, aquí hay una persona, por ejemplo, este es otro caso. Entonces, aquí hay una persona que se verifica que tiene, miren, tiene valores vencidos por 81,86. Tiene una demanda judicial en cero. Tiene operaciones por cartera castigada reportada en 636,67. Es decir, solo hay dos operaciones. Una que está vencida y otra que está en cartera castigada. Entonces, un gusto. Un gusto, ¿qué tal? Saludos. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en la parte de abajo yo verifico el indicador de riesgo. Lo que antes vimos en la diapositiva. ¿Qué les dije en la diapositiva? Miren, por ejemplo, cómo lo califica. Tiene un puntaje de score de 199. ¿Y qué indica eso? Indica que esta persona tiene un riesgo muy alto para otorgarle un crédito de 78,6%. El banco... para el banco esta es una persona demasiado riesgosa para dar un crédito, por el cual queda rechazado. Entonces, más abajo, aquí mira, ya hay más información. Cuando ya has sacado crédito, ya te aparece el score. Entonces, aquí abajo, ¿qué me sale? Esta persona tiene, de esta deuda que está vencida, que es de 81,86, aquí en este cuadrito me dice que tiene aproximadamente un promedio de 229 días de atraso. Miren, 229 días de atraso. Cerca del año. ¿Y cuántas operaciones por mora? Son 2 operaciones tiene por mora. Parece que ahí hay 2 productos o 2 créditos que la persona ha gestionado. Entonces, vamos a verificar cómo está. Esta es la antigüedad de los score. La persona actualmente tiene 199 de score. Pero anteriormente el score lo tenía un poquito más alto. Y un poquito más alto hace 12 meses, pero igualmente siempre lo ha mantenido muy bajo. Ahora, aquí tenemos el reporte. Déjenme hacerlo un poquito más grande ahí. Ahí tenemos el reporte por el CEPS. ¿Qué significa CEPS? Son aquellas entidades que reportan como las cooperativas de ahorro y crédito. Esas son las CEPS. Y ahí hay una deuda que la persona tiene por cartera castigada de 636,67. ¿Qué significa cartera castigada? Que la persona, ¿se acuerdan que el tiempo para cartera castigada aproximadamente son de 3 años? Y efectivamente casi 3 años tiene esta deuda y ha sido reportada. Probablemente pueda ser que tenga más tiempo. Entonces voy y verifico más abajo en más detalles y me sale esta información de que esta empresa tiene una cartera castigada por ese valor. ¿Y quién lo reporta? Lo reporta esta empresa, Corporación de Vivienda Hogar de Cristo.
Es decir, esta empresa reportó a esta persona por este valor. ¿Y cuándo fue realmente? ¿Por qué tipo es? Es un crédito de vivienda, miren. Ajá. ¿De cuándo fue ese crédito? Ese crédito fue del 4 de mayo del 2010. Ahí fue que la persona solicitó ese tipo de crédito. ¿Cuándo ya se le venció ese crédito? En el año 2013, en mayo. Estamos hablando de que esta persona tiene 9 años con este crédito prácticamente que no ha cancelado, con este valor. Entonces, cuando uno analiza esto, verifica, entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Entonces, como la persona está en cartera castigada, también hay otras opciones que la persona puede buscar o viabilizar. Al final los digo. Por ejemplo, esta empresa es famosísima. Son las que venden ropa por catálogo. Y esta empresa, por créditos de consumo, me imagino de ropa o cosas así, ha reportado un valor de 81,86. Pero esto no está en cartera castigada, sino simplemente está vencido por mora. Es decir, tal vez tenía que pagar este mes, se demoró de pronto 15 días. Probablemente esto solamente tiene días nomás de vencido. Pero lo más peligroso es que tú caigas en cartera castigada. Porque la ley te castiga a ti con 3 años de imposibilidad de hacer créditos de no hacer créditos en ninguna institución bancaria. Entonces, más abajo, aquí está el historial que yo les quería indicar. Esto es lo que los bancos ven. Supongamos que tú tengas un buen score y no tengas deudas. Y los bancos verifican esta información. Este es el historial crediticio. Este es lo que los bancos ven. Si ven que esto está de color rojo. Si ven que está de color rojo, me confirman si ven de color rojo estos valores. Sí, se ve. ¿Qué significa eso? Significa que esta persona en 24 meses no pudo cancelar en el mes de mayo este valor. En el mes de abril no lo canceló. En marzo tampoco, miren. ¿Y qué es lo que le hace? Les crea como cuando ustedes tienen la libreta de la escuela, puros bomberos. Este es su nivel de cumplimiento. Si ustedes tienen con rojo, significa que ustedes aquí tuvieron atrasos. Y hay atrasos seguidos, miren. Miren cómo tiene los atrasos. Solamente tuvo atraso hasta diciembre del 2020. Ok, ya puede pasar, ¿no? Puede situación de pandemia, puede ser. Y aquí más abajo está limpio. Pero si verificamos, en cambio cartera castigada tiene toda la columna de rojo, ¿sí se dan cuenta? Aquí esta cartera, la columna, está todo de color rojo. Miren. ¿Qué significa eso? Que para que se borre esto, tienes que esperar 3 años. Una vez cancelado este valor, tienes que esperar 3 años para que esto se vaya eliminando poco a poco. Ese es el castigo. Por eso que los bancos, así sea que tú ya pagaste la deuda, significa que tienes una cartera castigada. Y por esa cartera castigada, el banco no te va a dar un crédito. Hasta que por lo menos, aunque sea, pase más de un año y medio, 2 años, para que el banco te pueda dar nuevamente un crédito. Si es que el banco lo da. Aunque más flexibles serían las cooperativas en ese aspecto. Más que los bancos. Y por eso que las personas dicen, uy, pero me demoro 1 día o 2 días, ya lo pago, ya no hay problema, no pasa nada. Ese día que te demoraste, esa empresa lo reporta como un mes. Dentro del mes pueden haber pasado 1, 2, 4 días, 5 días de mora. Y aquí cae ese valor pendiente. Entonces cuando tú ya cancelaste vencido. Y ya te reportan aquí según el nivel de cumplimiento. Por eso es importante pagar los créditos dentro del corte de fecha que es.
si es posible antes o ser puntual, pero no después del día, porque eso también te califican. Y esto es lo que permite que el puntaje incremente, por si acaso. Entonces supongamos que sea al revés, que el primer mes pago en la fecha que es. Entonces ya me aparece un score de 500 o de 400 o de 600. El segundo mes pago igualmente, soy cumplido dentro de la fecha, aumenta 50 puntos o 100 puntos más. En el tercer mes sigo siendo cumplido, pagué dentro de la fecha, te aumenta 100 puntos más o 50 puntos más. Sucesivamente va siendo cumplido hasta que llegas a 900 puntos. Pero si llegaste al 12º mes y tienes 900 puntos y te caíste en una mora con 7 días de atraso, entonces te castigan y el score te baja. Entonces, así es el manejo del score, del puntaje, a través del cumplimiento de pago de deuda. Bueno, ahora ¿cómo hago con las carteras castigadas? Pues si yo he caído en cartera castigada. La cartera castigada simplemente hay algunas formas de manejarlo ahorita. Si tú tienes el dinero, puedes acercarte a la institución y negociarlo directamente. Hay dos métodos. El método de condonación de deuda porcentual, es decir, por favor, quiero que me condonen un valor porcentual de la deuda con el fin de yo pagar el valor de un solo golpe. Supongamos que de estos $636,67, ellos deciden exonerarte un porcentaje, condonarte un valor y dice pague 400 o pague 420 y eliminamos completamente todo este valor y usted a partir del próximo mes ya no le aparece este valor por pagar. Ya no le aparecen los registros, pero dentro del historial sí le aparece. ¿Por qué? Porque la ley, como les indiqué, señala que aquellas personas que han caído en cartera castigada deberán esperar 3 años a que estos valores se eliminen. Entonces ese es el castigo que nos da. Hasta aquí, ¿tienen alguna inquietud o alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí. No, ninguna. Sí está entendible, o sea, en mi caso, en lo personal está entendible. Perfecto, entonces. Si ya no hay más dudas, si no hay preguntas, sigo avanzando. Ok. Bueno, ya hemos topado el tema de crédito, el reporte. Solo de pronto que me confirme, profesor. Entiendo que lo del score, los puntajes. Hola. Sí, le escucho, dígame. Ya, lo de la calificación score, eso lo está determinado por el buró de crédito, ¿no? Para poder clasificar a cada persona de acuerdo a su rango, ¿no? A su nivel de endeudamiento, de capacidad de endeudamiento. ¿Es así? No. El score, que lo señala la ley de reportes, la ley de buró de crédito, realmente anteriormente se calificaba a la persona por categorías, por letras A, B, C, D. Ahora, como ya se eliminó eso, ahora está el reporte, en este caso la empresa que se llama Buró de Crédito. El Buró de Crédito lo que hace simplemente es calificar el nivel de cumplimiento y el crédito que ha obtenido la persona durante el tiempo estimado. Es decir, si usted paga dentro de las fechas que usted ha señalado y no ha tenido ningún día de mora, usted va a tener un puntaje alto.
Pero si usted de pronto ha tenido moras, como lo señalé en la parte de abajo, y esos vencimientos se ven con rojo aquí, miren, significa que por cada vencimiento su score, en vez de subir, va a bajar. ¿Qué significa eso? Que la persona, al tener esa calificación de 199 como la persona que tiene aquí, eso significa que la persona tiene un bajo score aparte de las deudas, porque también ha sido incumplido en las fechas de pago que ha tenido. Por ejemplo, yo tengo personas que tienen su score bajo pero no tienen nada de deudas. Pero el problema es que el score es bajo porque la persona todos los meses que le toca pagar lo paga en la fecha que no es. Es decir, lo paga después. Es decir, lo paga vencido. Y como les indico que el score aumenta cuando la persona realmente paga al día, a la fecha. Entonces, por eso es importante pagar el valor dentro de la fecha que es. Y si yo realmente creo que no voy a alcanzar a pagar en la fecha o el 30 o el 29, me acerco a la casa comercial o me acerco al banco y negocio y le digo, ayúdenme por favor, eso sí existe, por ejemplo en los bancos, ayúdenme trasladando o financiándome nuevamente la deuda a partir del siguiente mes, pero no me reporten por favor esto al buró de crédito. Eso lo solicita a través de escrito formal y eso el banco le ayuda sin ningún problema. Y usted ya no es reportada y el banco le espera al siguiente mes para que su buró no se dañe. Entonces, estas son medidas que se toman para que supongamos que si usted tenga 900 de score, no se vaya a dañar ese puntaje, imagínense. No sé si su pregunta fue respondida. Listo, profesor. Entonces, esa calificación, o sea, están separadas sí, ¿no? Pero esa calificación se da una vez que nos revisan todo, como hemos venido pagando nuestras deudas a tiempo o no a tiempo. Por ese puntaje, entonces vemos si ellos nos califican como un riesgo muy alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. Es correcto. Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces terminamos con el tema de buró de crédito y vamos a entrar ahora sí al tema de flujo de caja, de lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior. Este tema que es interesante, déjenme, miren, les voy a enseñar este flujo de caja, lo voy a subir al grupo también. Este flujo de caja es el flujo que utiliza el Banco del Pacífico. Miren, y es tan sencillo y fácil porque el flujo de caja le dice aquí, póngame aquí el nombre de la empresa se llama XYZ, o aquí se llama la empresa Hogar, o aquí se llama la empresa Patito, como el nombre que le hayan puesto. ¿A cuánto tiempo se va a considerar la proyección? Entonces yo verifico acá, entonces vemos que tenemos aquí simplemente el banco solicita una proyección de 3 años. El mismo banco ya le dejó puesto el valor. No tiene que hacer más. Entonces, usted puede sacar, ustedes ya saben cómo hicieron la proyección, ¿no? ¿Se acuerdan cómo sacar ese valor porcentual de proyección? Entonces, ese valor porcentual de proyección lo pueden poner aquí. En base al criterio de promedio en este caso, la variación promedio anual del total de ventas del año anterior. Eso me permite obtener, en este caso sería la proyección porcentual, que este sería el porcentaje. Para este caso de ejemplo, se puede usar 3% o se puede usar 2%, ¿no? Entonces tiene que tener un criterio para poner este porcentaje. Entonces aquí dice egresos operativos, ingresos, egresos, saldos. Por ejemplo, aquí dice saldo de inicio de caja. Significa que aquí debes considerar el dinero en efectivo y saldo que mantienes tú en tus cuentas de ahorro corrientes, es decir, en el banco, de diferentes instituciones financieras. Es decir, si tú tienes dinero ahorrado en 2 o 3 bancos,
Entonces haces una sumatoria total de los tres y pones el valor aquí. Por decir, yo voy a decir que tengo entre los tres bancos $500. Un ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces acá abajo, otros ingresos. Esta cuenta de otros ingresos se llama aquellos ingresos o egresos que no sean producto de la actividad económica. Es decir, fuera de tu negocio, tú haces otros gastos que no tengan nada que ver con tu negocio. Pueden ser gastos personales, ¿no? Plan de negocio, post-COVID. Bueno, aquí para los créditos de emprendimiento te piden esto de aquí, hacer un plan de negocio, lo que yo les decía, y presentarlo directamente, esto de aquí, resolver estas preguntas. El plan debe resolver las siguientes preguntas. ¿Cuál es la modalidad de trabajo? ¿Cómo va su cadena de suministros? ¿Se necesita un ajuste de operaciones? ¿Mis clientes pueden y quieren seguir consumiendo mis productos o servicios? Entre otros. Entonces aquí vemos un flujo de caja. Este es del Banco del Pacífico. Y aquí están los 12 meses. Si se dieron cuenta que acá yo puse los 500, miren, ahí están los 500. Si yo elimino los 500, miren, acá ya los 500 ya no me aparece. Pero si vuelvo a poner los 500, me aparecen los 500 acá arriba. ¿Sí ven? Significa que me distribuye $500 a lo largo de los 12 meses. Ahora, en este caso se podría poner aquí, no es complicado, simplemente se llena los campos. Supongamos que de mi negocio o del negocio que ustedes tienen, aquí ponen cuánto ustedes venden mensual. Miren, esto lo voy a poner para que lo podamos llenar, lo pueden llenar cada uno. Y aquí supongamos yo realmente gano en mi negocio, tengo una tienda, vendo comida, entonces en total estar bien segura que en ese mes, esto por ejemplo del mes anterior, ¿no? Por eso es importante tener las facturas para recordar siempre, ¿no? Cuánto es que vendió realmente. Supongamos que vendió $230. Y en el caso que la persona venda a crédito, se puede poner cuánto recuperaste por concepto de cuentas por cobrar. Es decir, por créditos. Las personas por cuentas por crédito me pagaron en total $100, por decir. Otros ingresos. Es decir, que obtuviste por otros ingresos, yo que sé, otro tipo de negocio que tengas. Puede ser cursos, como la otra vez yo les indiqué. Pues aquí podemos poner otros o unos $200. Y miren, si se dan cuenta, el programa me hace automáticamente la sumatoria. No tengo que estar pasando tiempo sumando. El programa me hace todo. Y es más fácil. Entonces, ¿me confirman si me escuchan? Si hay algún problema hasta el momento. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ok. Todo bien, pues. Muy bien, muy bien. Entonces, Todo bien. muy Sí lo bien. escuchamos, sí lo escuchamos. Correcto. Entonces, de esa misma forma, esto es una plantilla que les voy a pasar, que les va a servir muchísimo para que simplemente ustedes llenen su información aquí, que es del Banco del Pacífico, y aquí ustedes van a poner, por ejemplo, sus valores. Esto les va a servir hasta para su propio negocio, no solamente para el crédito, hasta para su propio negocio, para saber administrar todos sus ingresos y sus gastos. Supongamos que en el mes de enero, yo que sé, hicieron otro tipo de ingresos y tuvieron otras ganancias y tuvieron otro tipo de ganancias. Entonces, como para no pasar tiempo, yo voy a arrastrar acá y voy a cambiar los valores de distintas formas y más o menos estaríamos haciendo esto. Puedo abrirlo un poquito más para que se pueda visualizar, ¿no? Pero todavía me faltan los gastos. Estos son solo ingresos. Entonces, en gastos o en egresos, aquí todo esto, por ejemplo, son los costos.
Por ejemplo, ¿cuánto tú invertiste en materia prima o en mercadería para, para poder manufacturar o producir lencería o semijoyas? Entonces yo invertí, yo qué sé, por ejemplo, en el mes de enero unos $300. Perfecto. ¿Hay algún, de pronto, algún proveedor que te vendió a crédito? Sí, tengo un proveedor que me vende a crédito. O a ese proveedor le pago mensualmente $100. Perfecto. Es el único. Gastos administrativos, ¿qué son? Son realmente cuando tú le pagas un salario a una persona. Pueden ser gastos administrativos. Yo que sé, tienes un contador de pronto y ese contador te lleva la contabilidad. De pronto estás contratando, hay una persona que sí la estás asegurando o todos están asegurados. Entonces haces una sumatoria de todos los sueldos. Entonces aquí podríamos poner, yo que sé, por concepto de sueldos, que irían unas dos personas, unos $800 por concepto de sueldos. Pero gastos administrativos también. Tenemos abajo también salarios. Aunque los gastos administrativos también tiene otra conceptualización importante. ¿Se recuerdan que las personas que vimos en el libro, o las que estuvieron verificando el libro, se recuerdan que los gastos administrativos, no sé si vieron esa cuenta, alguna en el documento, en el librito? Bueno, los gastos administrativos tienen que ver con la actividad que está relacionada directamente con la manufacturación de su producto, ¿no? Con el proceso de fabricación de su producto. Supongamos que esto de aquí tenga que ver con el personal que estoy utilizando para fabricar ese producto. Entonces, ahí también iría gastos administrativos. Aquí este tipo de salarios podrían ser como otro tipo de salarios o salarios por comisión. No, pago de salarios a tus empleados. Puede ser salarios por comisión. Este de aquí sería salarios directamente relacionados con la fabricación del producto. Entonces, podemos poner salarios por concepto de comisión, como les puse en el ejemplo anterior. Entonces ahí es que no están pagando realmente. No tengo para pagar o en este caso enrolar a una persona. Eso realmente me cuesta mucho. Así que les pago una comisión. Yo digo que por comisión a esos vendedores les estoy pagando simplemente, yo que sé, unos $100. Ahí está, se van $100. Por concepto de servicios básicos estaré pagando $150. Y ahí está teléfono, agua, está luz. Hasta internet está metido ahí. Y que por ejemplo de impuestos paguemos $50 mensuales. O mucho está. Para los municipales no creo que sea tanto. Sí, está bien $50. Y otros egresos. Ahí no vamos a poner nada. Puede ser ahí viáticos, puede ser gastos de transporte en otros egresos. Puede ser concepto de $100, ¿ya? Y tenemos $1,600. Voy a asumir que esto lo gasto durante todo lo mismo en todo el año. Entonces, todos estos son valores ficticios por si acaso. Ya cuando le pongan sus valores reales, ahí van a ver los escenarios reales. Déjenme ver. Ya, perfecto. Y esto es lo que yo quería que vean. ¿Se acuerdan que al inicio teníamos un saldo de $500, ¿no? Por ejemplo, miren, tengo 530 de ingresos y si se dan cuenta que tengo 1,600 de egresos. O sea, estoy saliendo en contra.
¿Y qué es lo que está haciendo realmente? Estoy financiando mi negocio con los $500 que tengo. ¿Qué pasaría si yo en vez de tener $500 tuviera 2.500, no, $3.000? Pongamos $5.000 para ver la diferencia. $5.000. Miren, si yo tuviera $5.000 tendría una utilidad positiva. No tendría problemas. Pero como tenía, ¿por qué? Porque estoy financiando estos valores con mi valor de saldo inicial. Entonces, esto es lo que está haciendo el flujo de caja del Banco del Pacífico. Es decir, de tus operaciones, si a ti no te alcanzó, supongamos que estás en contra con $1.070. De los $5.000 que tú ya tienes en los 3 bancos, lo que haces es refinanciar al siguiente mes tomando la diferencia de esto y que te queda 3.930, ¿no? Entonces es lo que hace. Entonces, y en el mes de febrero también termino con pérdida. Entonces lo que hace es refinanciar esos 930 con lo que tienes en este año. Miren, 3.930 y le restas 930, te queda 3.000. Hasta que termino en el año de diciembre con $930. Entonces es interesante este flujo de caja porque si tú ya tienes un ahorro ahorita en el presente y tú quieres saber, por ejemplo, yo voy a empezar mi negocio con $5.000, o sea, ya tengo en el banco o ya tengo actualmente $5.000 y quiero ver cómo puedo simular más o menos mi escenario, qué sucedería en unos meses más adelante. Entonces me quedaré en cero, todo lo que tengo en la cuenta de ahorro se me va a quedar en cero. Mire, termina soportando estos meses difíciles, todos estos meses que han sido de situación difícil, que han terminado con pérdida en el marzo de 790 con negativo, de 650 con negativo. Entonces, situación puede ser como la que habíamos hablado, pandemia o otras situaciones que podrían estar afectando. Sin embargo, recién en el mes de septiembre termino con un valor positivo, es decir, con una utilidad de $50, acá de 190, 330. Pero gracias a que tuve un saldo, en este caso de caja de $5.000 en el banco, me pudo ayudar a soportar estos meses que han sido difíciles, es decir, de febrero a agosto. Entonces, de $5.000 en el banco, terminé teniendo $930 en el banco. Pero pude aguantar esa situación de crisis durante el año 2020, por decir. Este es el escenario negativo. Y siendo positivos que para el 2021, ahora sí arrancamos bien, ya en el 2021 tendrías que ya recuperar esto y más. Eso sucede con los negocios, ¿no? Por eso se hacen estos escenarios para uno tener, ver qué medidas anticiparse y de qué manera podría ayudarse. Entonces uno analiza, el gerente verifica. Entonces yo digo, me estoy excediendo en compras. Creo que en estos meses no debería gastar esto de aquí. Porque si estoy gastando en compras demasiado, entonces mejor reduzco o invierto solo $50 en materia, ya no estoy, y aquí ya mejor dicho ya ni gasto nada, porque ya son meses de mucho riesgo. Entonces como que tú ya vas reduciendo los costos y mira, ya te va, estos meses eran negativos, ya se convirtieron positivos estos 2 meses. Entonces como que yo ya voy analizando la situación y voy buscando qué costos, estoy pagando demasiado en sueldos. Yo dice, no voy a poder pagarles a las confeccionistas un sueldo ahora, no las podré asegurar. Aquí tengo 2 aseguradas y dice, no, señoritas, por situación de pandemia, la persona hizo este escenario y dice, no voy a poder pagarles, se me va a hacer muy complicado, entonces más bien voy a trabajar solo por contratos, es decir, un contrato trabajado y el contrato les pagaré por hora. Ah, ya, entonces es por contrato. Supongamos que
Si es por contrato, entonces trabajas por producción nomás. Y supongamos que aquí solo vendió 100 menos, aquí le tocaría pagar yo que sé $200 o 100 a cada persona y ya ya van bajando los valores. Entonces ya no las asegura, sino que trabajan por contrato. Es decir, y eso a uno le conviene porque simplemente trabajas cuando hay y cuando no hay, no trabajas. Entonces no tienes que estar invirtiendo, gastando ahí. Supongamos que en estos meses no hubo nada de... Entonces, mira, terminas con positivo. Entonces es una forma de administrar bien tus gastos. De esa forma, terminas el año, por ejemplo, con un ingreso de 15.600, con unos gastos y costos de 14.450. Y si te das cuenta, mira, aquí en el año te das cuenta que tú aún sigues viendo que está un poco inflado esos gastos y costos. Tienes una utilidad de 1.150, no está mal para el año por la situación de pandemia. Entonces tú podrías analizar más, estoy aquí de los costos y gastos que están aquí, y verificar y optimizar más qué es lo que podrías usar y qué es lo que no podría usar. De esa forma se evitarían riesgos para que su negocio no quiebre. Y de esa forma incluso hasta podían tener más la forma de reducir esto, optimizar más lo que tienen, y para el próximo año, si sus ingresos siguen manteniéndose bien, ya podrían meterse una deuda así con un banco, porque ya tienen contratos, ya están un poco más estables, ya la pandemia ya no les afectó, ya la reactivación económica ya se está dando. Y aquí vienen pues automáticamente en los periodos, ¿no? Y si se dan cuenta, no tengo que hacer nada porque ya el programa está automatizado. Y lo que simplemente me hizo, en base a los valores que yo puse, automáticamente esto los envió. Miren que los traspasó acá todos los valores. Y me hizo la proyección de las ventas, de los ingresos, con el 2% que nosotros teníamos acá, si recuerdan. Pero este 2% lo podemos hacer en base al método que les enseñé, ¿no? Aquí está el crecimiento anual de gastos, que es por el método de variación porcentual anual. Entonces, que lo dividieron para 12 y ese es el porcentaje. Entonces, salió 2 y 2%. Entonces, para esta proyección, proyectó para el siguiente año, que es 2021, y lo multiplicó para ese porcentaje, sumando el valor de acá como acumulado, y si se dan cuenta como que va creciendo el valor. Y de esa forma, analizando este flujo de caja, en este escenario, podemos observar que el flujo de caja neto, o el flujo realmente operativo de mi utilidad, es de $1.150 para el 2020. En el 2021 termino teniendo un poquito más de ingresos, 1.173, miren. Para el 2022, 1.196, el crecimiento es muy lento, 1.220. ¿Yo qué puedo analizar en este concepto? Yo analizo, o el gerente analiza, que mi negocio está creciendo muy lento, muy lento. Para que mi negocio tenga mejores resultados, debería tener un mayor crecimiento. Entonces, el crecimiento es muy lento, debería ser un 5% realmente. Por lo menos, para que la persona obtener mayores actividades de ingresos, para que sus ingresos sean un poco más altos y ustedes puedan tener más capacidad de ingresos, ¿no? Para que ustedes se puedan meter, de pronto puedan ampliar ese negocio, ya quieran ponerse otro negocio de pronto en otra ubicación estratégica, o de pronto quieran abrir una nueva actividad, como la otra vez hemos hablado, ¿no? Lencería, ya no voy a solamente hacer, yo que sé, de pronto estas que son sábanas para las almohadas, cobertores,
ya no voy a hacer eso, sino que ahora me voy a meter a la línea médica, lo que yo les decía, ¿no? Que eso ahorita en situación de pandemia está dando bastante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mandiles para médicos, te vas a especializar en eso. Vas a hacer todo lo que son mandiles, estos que se le ponen en la cabeza a los doctores cuando van a hacer las actividades quirúrgicas, que les sostiene el cabello, batas, entonces pantalones especiales para ese tipo de actividad, ¿no? Entonces como que ya van aumentando más las actividades. Y como es una actividad más, eso también requiere también inversión, también incremento de costos. Entonces, por esa razón, es importante el flujo de caja. Nos ayuda a administrar, a planificar bien esos ingresos y gastos, esos costos, y saber tomar decisiones para poder administrar bien esos negocios. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna duda de pronto? Me confirman si hay preguntas en este momento. ¿Hay preguntas o no? Hola. Bueno, me disculparán, creo que hubo una desconexión. Bueno, les voy a pasar igualmente este video para que en el WhatsApp ustedes puedan verificarlo. Voy a mencionar esto de aquí respecto a las tareas que hemos hecho en clase, que me lo pasaron. Tengo aquí el flujo de joyas. Igualmente tomé los datos de una imagen que me pasaron e hice los cálculos. Aquí hice esta información, igualmente lo voy a subir al grupo de WhatsApp para que lo verifiquen. Y aquí están, miren, los valores y las proporciones, el total, toda la sumatoria y la proyección que está acá, ¿no? Todos los valores. Déjenme verificar. La proyección está aquí abajo, en cambio si esta es la proyección de las utilidades en base a los valores que tenemos acá. Entonces, respecto al... Déjenme verificar acá. En cambio aquí, bueno, este de aquí no tengo. Solamente tengo el de flujo de caja. Este de aquí les voy a pasar para que lo verifiquen. Cualquier cosa les va a ayudar bastante. Acá está el otro, miren. Este es el que quería. Este es el de empresa hogar. No tengo la proyección, no la hice, pero... les paso esta información para que ustedes lo puedan verificar y lo puedan contrastar con lo que ustedes tienen. Igualmente también les paso la plantilla para que ustedes lo puedan verificar y toda esta información lo puedan utilizar como un soporte adicional para lo que ustedes necesitan. Que tengan un excelente y bendecido día. Ha sido un gusto poder ayudarlas y tener este curso con ustedes. Saludos.